lo que es escalera analgésica, evaluación y tratamiento del dolor. Yo sé que ustedes son ya unos promes expertos en farmacología, así que no vamos a ahondar en eso porque ya es un tema repetitivo, pero lo vamos a llevar así bien dirigido a lo que es dolor. Así que no vamos a hablar nada de la parte cardiológica, renal, nada. O sea, efectos secundarios, específicamente los fármacos que vamos a usar. Entonces, vamos a hablar sobre dolor agudo, dolor crónico, escalera analgésica, AINE y opioides. Entonces, cuando hacemos una evaluación de los pacientes, hacemos una historia clínica, son expertos ustedes en eso, hacemos un interrogatorio, una exploración física, una exploración neurológica, exámenes complementarios. Esto es el 80% para el diagnóstico del paciente, sobre todo en la parte del interrogatorio y la exploración física. Tú con hacer una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico has hecho casi el 80%. El 20% queda en lo que es ya en los exámenes complementarios. Si acude a tu atención primaria cuando vayas a hacer tu serum, un paciente con faringitis, pues te va a decir que le duele la garganta, que tiene fiebre, le duele al deglutir, quizás está con un tiempo de enfermedad tal, tengo un dolor que se clasifica de tal a tal, o sea, te va a describir todo lo que tiene, ¿no? El tiempo de enfermedad, entonces tú haces una adecuada evaluación física y podrás dilucidar qué patología es. Es una faringitis, una amigdalitis, no sé, le bajas la lengüita y vas a ver que tiene unas amígdalas gigantes supuradas. Pero de la misma forma, te puede venir un paciente que te diga, no, doctora, ya estoy así 3 años, siento que mis pies me hormiguean, que andan como si fueran culebritas, a veces me quema, a veces no me quema, a veces se pone frío, me hinca, entonces tú comienzas a indagar, Señor, ¿desde cuándo es? ¿Cómo se presenta? ¿Cuándo disminuye? ¿Cuándo aumenta? ¿Qué antecedentes de importancia tiene usted? ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Tiene alguna enfermedad neurológica? Entonces, en esa parte eres el chismoso. Sacas toda la información que tú puedes. Entonces, después yo puedo estar diciendo, no le arde los pies, o le da como hormigueo, señor, y en las manos también, entonces va bien. Y por ahí que le preguntas tus antecedentes y te dice, soy diabético. ¿Cuántos años tiene de diabetes? No, doctor, yo ya tengo 10 años de diabetes. Entonces, ¿y cómo están los ojitos? Y vas indagando todo el resto. Y puedes llegar a un diagnóstico solo con el examen físico y con el examen, con la anamnesis, que podríamos decir que es una polineuropatía diabética, ¿no? ¿Por qué? Porque casi siempre la polineuropatía diabética es distal. Entonces, sí se da como en medios, ¿no? Como medios o si no como guantes en las manitos. Entonces, con solo el interrogatorio podríamos hacer un diagnóstico. De ahí ya ustedes pues quizás lo manden a un hospital de mayor nivel y le manden a hacer allá sus exámenes complementarios, como son todo su perfil diabético, para ver cómo está su hemoglobina glicosilada, para ver si está compensado. Si tú miras que él está totalmente descompensado, tú sabes que hay un daño crónico de los nervios. Si miras que está bien, entonces quizás te das el afán de buscar otro tipo de causas que podrían generar eso. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, con respecto a la semiología del dolor, hay que ver los síntomas que lo acompañan, cuándo apareció, la causa que originó o que se exacerbó, la localización del dolor, la intensidad del dolor, la continuidad y calidad y características y a dónde se irradia. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico, pero en base a la localización, las características, la clasificación, el tiempo y duración y la intensidad. Y todo esto, el paciente, desde que llega a tu consulta, tú vas a estar viendo cómo se sienta, te va a venir con una lumbalgia, pero va a estar pressing. Entonces tú te das cuenta que quizás el dolor no es tan intenso. Un paciente con un dolor radicular
no estás sentado tranquilo. O te va a venir un paciente que le duele el hombro. Hago un ejemplo, por ejemplo, un paciente que trabaja en construcción y te dice que se ha caído y ahora está con dolor de hombro. Entonces tú lo escuchas, haces tu anamnesis y le dices, señor, quítese la camisa porque lo voy a evaluar. Entra, el señor se saca la camisa, todo súper y no hay problema. Entonces ya por ahí tú estás viendo que él no tiene limitación, porque se está sacando la camisa y no hay ningún problema. Pero ponte que tú estás distraída y estás haciendo tu historia clínica y miras que el paciente primero se saca a un lado, luego se saca al otro lado. Ya desde ahí tú estás evaluando que ese paciente tiene una limitación funcional en el hombro. Entonces, desde que tu paciente entra por esa puerta, tú ya debes estar haciendo una inspección para poder evaluar. Entonces, tú te vas a fijar si hay una postura tálgica, cómo están sus pasos, si hay dolor o no hay dolor, y qué ha tenido, por ejemplo, el paciente de dicho, ¿sabes qué, doctora? Yo ya estoy tomando tal medicamento, a estas dosis y todo, ya sea en un paciente con dolor agudo o con un dolor crónico. Entonces, cuando hablamos de un dolor postoperatorio, ¿qué tipo de dolor es? ¿Agudo o crónico? Agudo. Es un dolor agudo. Entonces, el resultado de qué? De habido un estímulo de todos los nociceptores, de lo que ya hablamos. Especialmente en la piel, dependiendo del tamaño y la profundidad de la incisión. Se puede percibir, predecir la evolución del mismo tanto cuantitativa y cualitativamente. Pregunto yo, ¿será igual el dolor de una apendicitis al dolor de una histerectomía? ¿O una cirugía de una Pendilap a una histerectomía? ¿Por qué? La Pendilap es una cirugía mínimamente invasiva, donde se utilizan puertos con unos trócares que pueden ser de 5 milímetros y de 10 milímetros, que se hacen 5 aperturas para poder retirar el apéndice. Entonces, causa dolor por esas aperturas, causa dolor por la distensión que causa el CO2, puede causar dolor en el hombro y todo lo demás. Sí, pero en una histerectomía es traumático, porque hacen una incisión casi siempre Feinstein, es una incisión grande, casi de 15 centímetros, donde se lleva toda la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, aponeurosis y llegan a peritoneo. Y encima le sacan el útero y cortan todos los ligamentos uterosacros para poder sacar. Y se llevan todos los nervios que están por ahí. ¿Será igual una apendilap a una histerectomía? No. Una histerectomía muchas veces lleva dolor crónico. Entonces es una cirugía muy cruenta. Entonces yo tengo que diferenciar, depende del tipo de cirugía, si este paciente puede llegar o no va a llegar a un dolor crónico. Hago, por ejemplo, una herniorrafia, o ya sea laparoscópica o abierta. A este nivel donde pasa todo el ligamento inguinal, hay múltiples nervios. Está el nervio inguinal, está el nervio hipogástrico, está el nervio inguinoescrotal, están muchos nervios. Entonces, cuando hacen una cirugía, muchas veces se llevan el nervio. Los doctores no se dan cuenta. O, al suturar, también comprimen el nervio. Y después el paciente dice, doctora, pero me han hecho una herniolap, son unos puertos bien chiquititos, pero me duele, siento que me arde acá. O muchos, me duele, doctora, los testículos. En esta zona pasan unos nervios muy finitos que que van y transmiten la sensación sensitiva a toda esa zona. Entonces, cuando viene tu paciente a consultorio, esto ya para dolor crónico, pero le operaron, él te dice, me operaron de una hernia, tú tienes que sospechar que puede estar teniendo un compromiso nervioso de esa zona. Entonces, eso nos permite discriminar depende del tipo de cirugía, a qué tipos de dolores nos puede llevar. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a determinar el dolor agudo postoperatorio? Como ya mencionamos, la localización, la técnica, la duración de la cirugía. Será igual una que dura una Pendilap de 1 hora a una cirugía del neuro que dura más o menos 24 horas.
no va a ser igual. Entonces, en uno va a ser mucho más cruenta. No se olviden que en las cirugías prolongadas van a haber cambios hemodinámicos, va a haber liberación de muchas sustancias, muchas veces el paciente sale ligeramente acidótico, y todo eso va a generar y contribuir a aumentar el dolor. El tipo y la magnitud de la incisión u otros traumatismos quirúrgicos. El tamaño de la incisión repercute más, por eso trauma todo duele más. El contexto fisiológico y psicológico del paciente. Si el paciente entró con mucho miedo, ese paciente le va a doler más. Porque después de la cirugía, lo que va a estar esperando no es el resultado de si le fue bien, va a estar esperando el dolor. Entonces, esos pacientes deben ser evaluados en su preanestesia para quizás darle algunas benzodiazepinas para poder calmar su ansiedad. Tratamientos analgésicos antes, durante y después de la cirugía. Presencia de complicaciones relacionadas con cirugía. Operan una apendicectomía y era una peritonitis localizada, y después eso se convierte en una peritonitis generalizada, tienen que abrir todo el abdomen, después el paciente hace adherencias, bridas, y ese paciente se complica. Entonces, todo eso va a conllevar a que el paciente haga más dolor. Con respecto al dolor crónico, este va a persistir más allá del curso habitual, son hasta los 3 meses. Habitualmente se produce por todo el desorden que se ha ocasionado. A veces recurre por intervalos, puede desaparecer, puede volver a aparecer. Eso, lo de aparece, desaparece, puede ser en los cuadros, por ejemplo, de una radiculopatía, ¿no? Puede haber un dolor persistente o recurrente, convertido en una enfermedad por sí mismo. El dolor crónico se le considera una enfermedad, tal cual las demás enfermedades. Intensidad no siempre relacionada con el estímulo causado, ¿no? Así como una neuralgia posterior. Y es un reto manejar el dolor crónico, que ya quisiéramos que le demos una pastillita y con eso pasa. Entonces, en el dolor crónico va a haber muchas veces una sensibilización periférica y una sensibilización central. Entonces, primero debe haber un estímulo doloroso, cualquiera, es decir, el dolor agudo. Primero hay un piquete, un cuerpo extraño, como podemos ver acá, sensibiliza toda esa parte y este va a llevar la información, ya sea un tipo de cirugía, un proceso infeccioso viral, como el herpes zóster. Primero el herpes zóster se localiza acá como vesículas, como si fuera una varicela, o varicela zóster. Entonces esto va a llegar al nervio, literalmente lo va a destruir, va a viajar, llega al ganglio raíz dorsal, se reproduce y hace su casa ahí. Y quitó el nervio, lo desaparentó, y el paciente genera mucho dolor. Alteraciones metabólicas, estimula tanto las fibras A delta para el dolor agudo, pero también las fibras C, y estas fibras C son las que se hacen perpetuadoras para posteriormente el dolor crónico. Nos estamos enfocando más a dolor crónico porque el dolor agudo es de un manejo rápido y específicamente casi siempre van a ser altos. Entonces, como vemos acá, aquí vamos a ver que todo este estímulo que llevó a las fibras C en lo que es sensibilización periférica, hay un estímulo nociceptivo. Esto a nivel de su membrana va a hacer que se produzca todo lo que es histamina, precursores de radicinina. Toda esta histamina va a causar una respuesta inflamatoria. Esa radicinina va a llevar igual a los receptores nociceptivos, demás receptores nociceptivos. Todo esto hace que se active cuando hay esta lesión. A través de la fosfolipasa A hace que se active el ácido araquidónico, y eso también va a activar las vías o las cascadas de la citoxigenasa y el tromboxano, la liberación de tromboxano A2, prostacyclina y prostaglandina D2. Entonces, esa es la parte de la sensibilización periférica del dolor agudo, es donde nosotros queremos cortar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas que nosotros tenemos? Farmacológicamente vamos a tener acá, a nivel de tanto dolor agudo y crónico, AINES, opioides, adyuvantes, corticoides, anestésicos locales y otros. Tratamientos no farmacológicos, terapia física, terapia psicológica, calor, local, TENS, masoterapia, radioterapia, quimioterapia, dependiendo del tipo de dolor crónico que tenga o dolor.
Tratamientos invasivos, técnicas de anestesia regional, bloqueos, intervencionismo, técnicas neuroquirúrgicas, medicina complementaria, terapia neural, acupuntura, inmunoterapia, etcétera, etcétera. A esto casi nosotros no llegamos porque ya es de medicina alternativa, medicina complementaria. No olvidemos que también existe una especialidad de medicina complementaria. Entonces, esto ya lo revisamos anteriormente, no se olviden: transducción, transmisión, modulación, percepción. Entonces, en esta transducción iniciamos el estímulo doloroso, llevamos a nivel de la médula espinal la conducción del dolor a nivel del ganglio de raíz dorsal, se da el procesamiento, la modulación y la percepción del dolor. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, está en la transducción, en esta primera parte donde se activa la cascada inflamatoria, ¿qué podemos utilizar? AINES. ¿Para qué? Para cortar todo lo que es los COX-1 y COX-2 o la cascada inflamatoria. Podemos utilizar opioides débiles y medidas locales, ¿no? Esto va a hacer que disminuya lo que es la sensibilización periférica. Si ustedes no cortan esta primera etapa, puede causar sensibilización periférica. Por ejemplo, los pacientes que tienen heridas a repetición en la superficie, esas no curan y generan dolor y hacen sensibilización periférica. En la transmisión, podemos cortar ¿con qué? Con anestésicos locales. Por ejemplo, vamos a operar el hombro. El hombro genera un dolor agudo después de la cirugía porque haces una artroscopía, haces unos agujeros, pero eso va a generar una cascada inflamatoria. Pero si tú, junto con la anestesia que tú le pones, que es anestesia general para el hombro, haces un bloqueo de nervio directamente del plexo, entonces tú vas a poner perineural al plexo y vas a hacer literalmente que se duerman los nervios. Entonces ese paciente, posterior a su cirugía, las primeras 24 o 48 horas, no va a tener dolor en el hombro. Y habrás evitado la transfusión con anestésico local, lo cual hace la transfusión de la extremidad se disminuye. Entonces esto es cuando se utilizan anestésicos locales. Igual se puede hacer en un bloqueo del fémur, en un bloqueo del supraclavicular o de nervios periféricos. Ahora, cuando llegamos a una modulación, cuando ya estamos en modulación, ¿qué utilizamos? Opioides, casi siempre acá ya utilizamos opioides mayores y menores, antagonistas del NMDA. ¿Dónde tienen que actuar? ¿Se recuerdan de lo que hablamos del glutamato? Que se libera un montón después de glutamato y esto activa los NMDA. Entonces, es aquí, en esta parte de la modulación, que se utiliza lo que son los antagonistas del NMDA, que hay fármacos específicos para eso, y los demás moduladores. Por eso la importancia de saber dónde tenemos que actuar para cada cosa. Pues aquí no le voy a poner jamás, ¿no? En el inicio de la transfusión, no le voy a poner un opioide mayor de inicio. ¿Puedo poner opioides? Sí, pero lo que hago acá en esta primera parte, ya sea quirúrgico o no, puedo hacer analgesia multimodal. La analgesia multimodal es dar un AINE, dar un opioide menor y dar paracetamol o hacer un bloqueo. Entonces, con eso estoy disminuyendo dosis de todos estos. Y la última, que es en la percepción del dolor, pues van las medidas psicológicas y neuromoduladoras. ¿Para qué? Disminuir la percepción del dolor. Un paciente feliz va a tener menos dolor. Un paciente distraído en las cosas que le gustan va a tener menos dolor. Un paciente que se sienta querido, amado por su familia va a tener menos dolor. Entonces, cuando hablamos de escalera analgésica, sí, se dio esa escalera analgésica para los pacientes oncológicos, pero ahora lo usamos a nivel mundial para todos. Eso nos dio la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en el primer escalón vamos a utilizar fármacos antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios, no utilizamos opioides. En el segundo nivel, cuando el dolor ya se hace más persistente y se incrementa,
vamos a utilizar opioides para dolor moderado, que son opioides menores, vamos a utilizar AINES y vamos a utilizar adyuvantes. Entonces, cuando el dolor es muy persistente y se incrementa mucho más, ya podemos utilizar opioides menores y mayores, más AINES, más adyuvantes. Y la última escalera son los procedimientos invasivos o de intervención. Volvemos a ver la escalera energética. Entonces, en esta primera fase van a estar pues nuestros AINES, ¿no? Lo que habitualmente hacemos, van a la atención primaria y le decimos, pues vas a tomar un ibuprofeno, vas a tomar naproxeno o quizás paracetamol y todo eso. Y adyuvantes, pues si tiene una infección, acá tú le darás un ayudante, no sé, su amoxicilina, su acitromicina, qué sé yo, depende de lo que el paciente tenga. Y neuromoduladores, porque ponte que tu paciente viene estreñido. ¿El estreñimiento causará dolor? Sí, causa dolor. Si un paciente tiene lumbalgia, le incrementa la lumbalgia por distensión, por dolor referido. Si un paciente sufre de hemorroides, también le va a causar dolor. Entonces, ¿qué le vas a dar? Ayudantes para poder bajar eso. Tipo que, no sé, le puedo dar bisacodil o lactulosa o diferente, o le doy su pitahaya, que también va bien. Entonces, eso utilizo en mi primer escalón. Ya después, si ese paciente no mejoró, ya puedo utilizar opioides débiles. Les voy a decir lo que hay aquí en Perú, tipo tramadol, tipo codeína. Oxicodona tenemos, pero oxicodona lo consideramos un opioide mayor, no un opioide menor. Los opioides menores, tramadol, codeína, lo que tenemos aquí en Perú. Entonces, y acá lo podemos asociar con los AINES y con los demás. Opioides potentes, que es en el tercer nivel, que casi siempre van a ser la morfina, el fentanilo, la metadona, la morfina, oxicodona también entra acá, son del tercer nivel. Si todo esto no ayudó, intervencionismo. ¿Qué es intervencionismo? ¿Saben ustedes qué es intervencionismo? ¿Sí? Medicina intervencionista, ¿saben qué es? Ya. Mira, cuando tú has agotado todo esto, tú puedes saltar a él. La medicina intervencionista es hacer procedimientos mínimamente invasivos a través de fluoroscopía o ecografía o demás, directamente al lugar donde le afecta. Ejemplo, le dice todo esto y el paciente no mejora. Ya le estás dando más de 3 meses, 4 meses, terapia, de todo. Mandaste a psicología, pero el paciente no mejora. Entonces, digamos, viene con un paciente con una hernia discal que está causando mucha radiculopatía, sin claudicación, porque si es un paciente que claudica, es una emergencia quirúrgica, hay que operar. Entonces, si no, lo que tú puedes hacer es programarle para hacerle directamente lo que se llama un bloqueo transforaminal. Llegas directamente con una aguja a través del fluoroscopio a donde está el ganglio de raíz dorsal y administras una solución de corticoide anestésico local y con eso desinflamará directamente al nervio. Y eso va a generar que el paciente disminuya su dolor, haciendo que tú puedas utilizar mucho menos de la cantidad de morfina, menos de codeína o todos los demás fármacos, porque ya se agotó el peso. O acá, los pacientes oncológicos, pacientes que ya han recibido morfina, metadona y todo. Por ejemplo, un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas crece y lo que va a hacer es comprimir todo el plexo solar o el plexo ciliaco. Entonces, ya hiciste todo. Quizás te falta ponerle la bomba intratecal, pero ya hiciste todos los fármacos que le viste, los opioides mayores. Entonces, lo que queda es ingresar por un abordaje posterior paravertebral al plexo ciliaco. Entonces, vamos a poner sustancias neurolíticas, tipo fenol o tipo alcohol, lo cual va a causar una degeneración valeriana de de esos ganglios o de ese plexo, y eso va a generar, va a calmar el dolor en un 80%, más o menos por 3 a 4 meses. Solemos hacer esto en los pacientes oncológicos que ya son terminales, o sea, que tienen unas opciones de vida que ya sean menores a 6 meses. Entonces, es una alternativa para hacer que el paciente disminuya su dolor. Entonces, nuestro último escalón es el intervencionismo. En intervencionismo también entra lo que son colocaciones
aplicaciones de bombas intratecales en pacientes oncológicos. Es poner un catéter, llegar al espacio de la médula, al espacio raquídeo, dejamos el catéter, ponemos unas bombitas acá, se las sembramos y colocamos morfina, baclofeno, lo que necesite el paciente. Y eso se va liberando poco a poco. La duración de esas bombitas es más o menos 1 año y hay que ir recargando. Se pone como un poro. Entonces se va recargando y el paciente utilizaba 15 ampollas o 20 ampollas de morfina al día. Ese paciente va a utilizar media ampolla al día, porque es directamente a nivel, en el líquido cefalorraquídeo. Igual, vamos acá, lo mismo. Entonces, ¿cuál es el ítem más importante en lo que es evaluación del dolor? Es la escala visual analógica, ¿no? El EVA. Todos sabemos nosotros. Entonces, podemos hacer EVA en caritas, podemos hacer EVA del 0 al 10, 0, nada de dolor, 10, el peor dolor que existe, y como que te estarían sacando el brazo, 5 es un dolor moderado, entonces, del 0 hasta el 4 se le considera leve, del 5 al 7 se le considera moderado, y del 7 al 10, u 8 al 10 es un dolor severo. Entonces, dolor crónico con tratamiento prolongado es de 4 hacia adelante. ¿Ya? Entonces, el dolor es considerado como el quinto signo vital. ¿Cuál está primerito? Los AINES, ¿no? Los analgésicos no opioides o analgésicos no esteroideos. Entonces, la mayoría de estos son asociados a ácidos orgánicos, químicamente no están relacionados y comparten algunas reacciones adversas, funciones que los caracterizan. Algunos son más potentes que otros. Por ejemplo, tenemos... ¿Qué AINES conocen? A ver, quiero escucharlos si conocen a los AINES. Ibuprofeno. ¿Ya? ¿Qué más? Naproxeno. Diclofenaco. Metamizol. Celecoxib. Celecoxib. Entonces tenemos una batería de AINES acá. Lo que les van a vender a venta libre en las farmacias va a ser los AINES. Entonces, los AINES es de uso de corto tiempo, o sea, puedes usarlo hasta 10, 12 días, 15 días. Ahora, hay patologías estrictas que puedes utilizarlos siempre, ¿no? Esos pacientes van a hacer muchas reacciones. Pues este grupo es heterogéneo de compuestos, pueden ser estrictamente antiinflamatorios, pueden ser analgésicos, pueden ser antipiréticos o pueden ser antitrombóticos. Entonces también utilizamos en esta primera escalera los relajantes del músculo liso como la gliosin para el dolor de tipo visceral. Pero esto no es un AINE. Entonces, cuando hablamos del mecanismo de acción de los AINES, primero dijimos que cuando hay una lesión se activan los fosfolípidos y esto va a producir ácido araquidónico. Entonces, si dejamos que esta cascada siga, se va a activar todas las prostaglandinas, los provocanos, los leucotrienos. Entonces va esto a continuar la cascada inflamatoria. Pero lo que hacemos es inhibir las enzimas ciclooxigenasa para evitar la síntesis de lo que son las prostaglandinas. Ahora, en este hecho de nosotros querer inhibir lo que es la ciclooxigenasa, pues vamos a tener dos tipos, ¿no? La ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Los fármacos que normalmente usamos, pues inhiben las dos, tanto la 1 como la 2. Entonces, eso puede generar a que se presenten efectos secundarios comunes, como los trastornos digestivos, que pueden causar hemorragias, úlceras, los trastornos de la función renal, reacciones alérgicas y trastornos hematológicos como disfunción planetaria. Entonces, vamos a ver un poquito de cada uno. Tenemos los efectos de la inhibición de síntesis de prostaglandinas en el estómago. Entonces, ¿qué va a causar las prostaglandinas en el estómago? Cuando disminuimos con los AINES, o sea, disminuimos la prostaglandina en el estómago, va a hacer que disminuya la secreción de moco, va a hacer que disminuya la secreción de bicarbonato, va a hacer que el flujo sanguíneo disminución del flujo sanguíneo de la glucosa y va a haber un aumento de la secreción de ácido péptico. Y eso a nosotros, ¿qué nos genera? Gastritis, pero
ardor, quemazón en la boca del estómago. Entonces, por eso, cuando tomamos AINES, ¿qué les decimos a los pacientes? Después de comer. ¿Por qué? Para que pueda ayudar en algo. Entonces, ¿qué puede causar? El paracetamol es un paraminofenol, es un AINE atípico, porque es un AINE no AINE, ¿ya? Porque así se considera. O sea, no está dentro, antiguamente estaba considerado dentro de la familia de los AINES, pero ahora lo han separado, porque no tiene función antiinflamatoria. ¿Cuál es la función del paracetamol? Ah, antipirético. ¿Qué más? Antipirético. Y analgésica. Analgésico. Es antipirético, analgésico. Entonces, ¿pero qué nos puede causar el paracetamol? Este no tiene capacidad para causar úlceras, por eso lo damos como caramelo. ¿Ya? Se metaboliza por glucuronidación a nivel hepática, por eso tú le das a un paciente por más de 3 meses paracetamol, porque así se da a los pacientes crónicos, hay que mandar a hacer un dosaje de todo el perfil hepático para ver cómo están las transaminases. Tiene riesgo de toxicidad hepática por arriba de la dosis terapéutica. La dosis terapéutica indicada en un paciente es 4 gramos al día, no más de paracetamol. Después de eso estamos causando toxicidad. Y tiene efectos analgésicos y antipiréticos. Aquí está. Cuando hablamos de ácido araquidónico y nosotros queremos ver lo que es la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, entonces vamos a ver que esos dos van a tener dos isoformas diferentes y van a tener diferencias en la tolerabilidad de la parte digestiva con los AINES. Entonces, si nosotros solo tenemos COX selectivos, va a ser exclusivamente para producir disminución de la inflamación. Por eso, de elección, a veces damos COX selectivos. ¿Por qué? Porque no produce molestias gástricas, no produce trastornos de la coagulación o de alteración plaquetaria, no va a ser mucho más selectivo que utilizar un ibuprofeno que tiene bloqueo tanto de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2. A predominio de la 2, pero también repercute a lo que es la ciclooxigenasa 1 que está presente en el organismo. Entonces, cuando hablamos de inhibidores de COX-2 selectivos, tienen características: menor efecto en el estómago. ¿Qué más? Sus efectos sobre la función renal podrían ser comparables a los AINES no selectivos, o sea, es casi igual para los efectos renales. Y uno de los efectos secundarios o más frecuentes, en el cual no está indicado en los pacientes adultos mayores o en los pacientes cardiovasculares, son por los efectos que se presentan en el corazón. Entonces, se ha visto que el varecoxib o el heterocoxib causen, se ha visto riesgo de infartos. Entonces, alguna vez ya incluso ha sido retirado. ¿Está? La fisiología de los efectos renales, el aire va a disminuir lo que son las prostaglandinas, lo cual va a disminuir el flujo sanguíneo renal, disminuye la filtración glomerular y aumenta la restricción proximal, lo cual te puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Este es bien frecuente con el ketorolaco. El ketorolaco nos puede causar eso. Y eso puede causar retención de sodio y agua. Por ese motivo, tú no le puedes dar AINES a un paciente renal. Por eso se dice que a un paciente renal tú no le puedes dar AINES, porque le estás malogrando más ese riñón. Eso también va a ser la disminución de renina, de aldosterona, secreción de potasio, y eso puede causar hiperpotasemia. Hay que disminuir el consumo de AINES en los pacientes renales o hay que sacarles pues toda su función renal. Recomendación importante: no incrementar dosis o mezclar dos AINES. O sea, no le demos diclofenaco y le demos ibuprofeno. O no le demos el lecoxib y le demos ibuprofeno. Porque le estamos dando dos AINES. Y el efecto va a ser de uno solo. Lo que estamos causando es más daño renal.
no demos eso. Y no olvidemos que todos estos van a tener una dosis techo. Los medicamentos, y eso lo van a aprender ustedes ahora cuando vayan a su salud, todos funcionan por kilo de peso. Entonces, van a venir un montón de niños a su posta, o si lo hacen en otro lugar, claro, rural, entonces van a venir a su posta y ustedes van a tener que sacar su ibuprofeno por dosis, paracetamol por dosis. Entonces ahí van a poder manejar mucho más fácilmente cuáles son sus dosis y se los aseguro que van a quedar memorizados para toda su vida. Eso no hay. Ahora, el metamizol, cuando nosotros usamos, entonces tenemos dosis analgésica, tenemos dosis antipirética y tenemos dosis para dolor. Por ejemplo, en anestesio nosotros usamos a la dosis más alta, que es 50 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si tengo un paciente de 60 kilos, ¿cuánto le debo dar de metamizol? ¿Cuánto? Si le doy a 50. Entonces, si es 66 por 5, 30, le puedo dar hasta 3 gramos de metamizol. Pero voy a saber que ese riñón va a sufrir. ¿Ya? Entonces puedo quizás utilizar una dosis intermedia, que es de 30 a 30 a 50, le puedo dar 40. Entonces puedo dar 2 gramos, 2 gramos y medio. Entonces, eso va a ser importante, porque si le tengo que dar a un niño, no le voy a dar un gramo, pues, ¿no? Si el niño pesa 12 kilos, tendré que multiplicar los 12, quizás le doy la dosis más baja a él por 30, sería 12 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 12 por 3? 36. 36. ¿Sí? Ya. ¿16 o cuánto? 36. 36. Serían 360 miligramos. Entonces, tampoco ya tiene de un gramo. Entonces, ¿qué haré? De un gramo con 2 mililitros. Entonces, sé que en un mililitro va a haber 500. Quizás ese mililitro yo lo puedo llevar a 5 cc y voy a saber que va a haber 100 miligramos por mililitro. Entonces, le daré 3 cc y medio, ¿no? 350 miligramos. Y ahora, en niños utilizamos jeringas chiquititas. No utilizamos mucho volumen porque ellos con 20 cc se llenaron. Entonces, todas esas cositas hay que ver. Ustedes van a dar jarabes por montones. Después, hay que rotar cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses el tipo de medicamento, porque ya hacemos tolerancia a los fármacos, ¿ya? Hay que individualizar el tratamiento por cada paciente y no utilizar por tiempos prolongados. Ahora vamos a hablar sobre los analgésicos de acción central, opioides. Entonces, tenemos opioides que pueden ser agonistas puros, agonistas antagonistas y agonistas parciales. Bueno, con respecto a los agonistas puros, estos van a actuar por afinidad por el receptor y su actividad intrínseca es del 100%. Tipo, ¿cuáles son estos? La morfina, el fentanilo, la metadona y el oxicodona. Estos son agonistas puros. Tenemos agonistas antagonistas, los cuales estos opioides con acción agonista sobre algún tipo de receptor y con actividad antagonista sobre otros tipos de receptores, tipo la nalbuphine. No tenemos en el país nalbuphine. Colombia sí lo tiene. Creo que también lo tiene Brasil, pero no lo tiene Perú. Los agonistas parciales es la afinidad por el receptor, pero la actividad intrínseca es inferior al 100%. Buprenorfina sí tenemos en nuestro país en presentación de parches, no tenemos en presentación de ampollas. Y los antagonistas, opioides con afinidad por el receptor de la actividad intrínseca sobre este. ¿Cuál es? La naloxona. Lastimosamente no tenemos en nuestro país. En Estados Unidos, como hay la fiebre de los opioides, las personas están acostumbradas muchas veces a andar con naloxona porque encuentran en las calles a personas que se están muriendo por sobredosis. Les ponen la naloxona y pues hace su antagonismo de las drogas. Entonces, un agonista puro es la morfina, que sus receptores principales van a ser los receptores mu, tipo 1 y tipo 2. Estas sustancias se desarrollan su efecto uniéndose a estos receptores específicos. También son conocidos como analgésicos de acción central. Los neurotransmisores y receptores opiáceos son sustancias que van a ayudar para el manejo del dolor, sustancias álgicas. Aquí tenemos las prostaglandinas,
que es para que están relacionados con la sustancia P, que es la sustancia o el neurotransmisor del dolor. También tenemos péptidos opioides endógenos, como están las beta-endorfinas y las beta-lipoproteínas. Pero acá en estos péptidos endógenos tenemos las endorfinas, las dinorfinas y otras morfinas más. Y en los péptidos, todos los que son exógenos, pues tenemos los fármacos, ¿no? Tipo morfina. Hay que tener en cuenta que nosotros activamos primero todo esto antes de que se use esto. Aquí activamos todo. Cuando nos asusta algo y corremos y se activa todo nuestro sistema simpático y producimos un montón de adrenalina y la adrenalina como respuesta activa todos nuestros péptidos endógenos, nos caemos, nos golpeamos y en ese momento no sentimos dolor porque todo nuestro sistema lo está compensando. Igual en el trabajo de parto también, el mismo hecho de que tanto entre la parte afectiva y los estímulos de contracción por los dolores. ¿Puede pegar un poquito más? Es que no se lo está escuchando atrás. Perdón. Entonces, los estímulos que causan por el dolor se disminuyen, ¿no? Con las reservas que tenemos en nuestro propio organismo. Tenemos un visitante. Pobrecito. Quiere que lo justifique. Yo digo eso porque ustedes tienen maquetas y tienen todo, pero nosotros cuando estudiamos medicina no teníamos nada de eso. Yo buscaba todos los que querían someterse. Salvajes éramos. Entonces, aquí tenemos los diferentes receptores y cuál es su acción que ellos cumplen, ¿no? A nivel de lo que es analgesia supraespinal, vamos a tener los receptores mu, los kappa, los delta y los epsilon. Entonces, cada uno tiene una acción y los más comunes son los receptores mu porque el opioide mayor que más usamos va a ser la morfina. Y dentro de los que más usamos, al ser la morfina, podemos usarlo y nos puede causar euforia, nos puede causar sedación, nos puede causar miosis, disminuir la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con cáncer oncológico, con cáncer de pulmón, el paciente viene con mucho dolor y con mucho estrés por la respiración que hace. El paciente se agita y tú utilizas morfina con dos propósitos. Uno para bajar el dolor, otro para causar cierto tipo de sedación y otro para disminuir lo que es el centro respiratorio. A nivel de los receptores mudos, son los que disminuyen el centro respiratorio y causan que el paciente se sosiegue, está mucho más tranquilo, respira más tranquilo y también disminuye su dolor. Con respecto a los opioides débiles, tenemos en dolor moderado, pues tenemos a la codeína y el tramadol. La oxicodona no, les dije que es tercer nivel. La codeína es un agonista puro, porque de la codeína luego se puede transformar a lo que es morfina. Tiene dos metabolitos activos. Y es un agonista parcial. Sí. Sí. ¿Quiere escuchar la clase? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué será? Un día apareció y ya se quedó acá. Hay que considerarlo en la lista. Mire, a mí no me afecta que sea el perrito acá. Así que... déjelo ahí. No nos afecta a nadie.
Ah, bueno, entonces tienes que cargar. Ábreme la puerta. Bueno, continuamos. Entonces, dentro de esos opioides que utilizamos, tenemos ahí a la codeína y al tramadol, que son los opioides débiles, y de acción moderada tenemos opioides mayores como oxicodona y buprenorfina. Pero el de uso habitual para iniciar es codeína y tramadol, y el más común es el tramadol, porque es lo que podemos encontrar en boticas, en farmacias y en cualquier sitio. Entonces, el tramadol se usa dosis respuesta. El tramadol, a diferencia de la morfina, es menor. Su dosis tope del tramadol también son 400 miligramos en 24 horas. Este puede causar analgesia, sudoración, vértigos, náusea, vómitos, constipación, en algunos euforia, en algunos respiración disminuida y sedación. Entonces, actúa muy bien cuando se utiliza con un AINE, hacen un efecto sinérgico y va a disminuir lo que es el dolor. Pero cuando utilizamos tramadol también aparecen estos síntomas, que son las náuseas y los vómitos, los más comunes. Entonces, lo agregamos siempre con un coadyuvante tipo dimenhidrinato o metoclopramida para poder disminuir los efectos secundarios. Cuando utilizamos opioides tenemos que estar preparados para que el paciente haga constipación. O sea, casi siempre va a ser estreñimiento. Ahora, cuando hablamos de un opioide mayor, pues este paciente también va a tener una mejor analgesia, obviamente. Depende de la dosis que se le ponga, puede presentar sudoración, vértigos, náuseas, vómitos. Igual, constipación, euforia, respiración, sedación. Esto va a depender de la dosis. Cuando hablamos de dosis, hacemos una equivalencia, por no así decir. Es como que utilicemos 10 miligramos de morfina y hacemos un equivalente más o menos a 300 miligramos de tramadol. Un ejemplo. ¿Ya? Después vamos a hablar de las equivalencias de los opioides. Cuando ustedes no van a llegar quizás a hacer esas equivalencias porque en la atención primaria lo máximo que van a usar va a ser tramadol. Pero es importante que lo sepan. Si están en su atención primaria, pues pueden hacer una mezcla de tramadol más un metamizol, un AINE, y eso se lo pasan en un clorurito y les va a ir bien a su paciente. Entonces, acá hablamos, manejos con dos alternativas farmacológicas. Una combinación 1 más 1, 0. ¿Cuál? Por ejemplo, el diclofenaco más ketorolaco. O sea, no estamos sumando nada porque los dos son AINES. Ahora, por ejemplo, 1 más 1, 2. Por ejemplo, podemos usar un tramadol más un metamizol. Entonces, estamos causando un efecto sinérgico. Y una potencialización, cuando ya podemos usar, por ejemplo, un tramadol con una morfina, que es mucho más potente. Entonces, estamos llegando a un efecto mucho más alto. ¿Ya? Entonces, tenemos opioides potentes que ya habíamos hablado, como la morfina, el fentanilo, la metadona, buprenorfina. Hay fármacos que se usan directamente en la parte de anestesiología, que es el fentanilo. El fentanilo no se usa para la atención al demás. Hay fentanilo en parches que lo utilizamos exclusivamente en pacientes oncológicos. ¿Ya? La buprenorfina sí usamos en pacientes crónicos, pero de preferencia en pacientes oncológicos. Es muy importante hablar de la morfina porque la morfina es una droga muy noble. ¿Por qué? Porque se puede consumir de vía oral, se puede consumir por vía parenteral, también se puede poner subcutáneo, se puede poner epidural, se puede poner intratecal. Cuando hablamos epidurales en el espacio epidural y cuando hablamos intratecales pasamos ese espacio epidural, rompemos dura y llegamos al espacio intratecal. Ahí dejamos morfina, ejemplo. Ponemos 2 miligramos de morfina en el epidural, es un equivalente a 100 microgramos de
de morfina a nivel raquídeo. Y 100 microgramos es nada, es menos de una rayita. ¿Ya? Entonces, el efecto intratecal es el efecto más intenso. El oral, pues es muy... Tú pones, es la relación de 1 a 3. Si le das 30 miligramos por vía oral, por vía parenteral le va a tocar 10. ¿Me entienden? Si le ponen 30 miligramos de tableta, le das por vía oral, por vía endovenosa, le va a tocar 10 miligramos. Entonces, por eso, al inicias con un paciente 30 miligramos de morfina vía oral cada 8 horas o cada 6 horas. Ya le estás dando al día 90 miligramos de morfina. Ya es bastante. Cuando tú le puedes dar por vía subcutánea 10 miligramos de morfina cada 8 horas, que es su equivalente, ¿no? Y si tú le quieres dar a nivel intratecal, le darás pues al final 200 o 300 a 300 microgramos en 24 horas, que ya es nada. Entonces, cuando tú miras que un paciente está utilizando a los pacientes oncológicos, digamos, 300 miligramos por vía endovenosa, que ya es una dosis muy alta, porque los opioides mayores no tienen techo terapéutico, hacen ya reacciones o efectos secundarios, muchas náuseas, mucho estreñimiento, mucho vómito. Entonces, ¿qué haces? Optas por pasar a la vía epidural. Quizás de esas 300 miligramos vas a bajar a 30 miligramos, que es casi nada. Y si bajas de esos 30, vas a bajar a 3 miligramos quizás en la intratecal. O sea, es muy diferente la dosificación en cada uno. Hay que hacer una analgesia. Igual hablamos con esto con la hidrocodona, hidromorfona, oxicodona, metadona. De todo eso, en Perú solo tenemos oxicodona y fentanilo. No tenemos hidrocodona. Todo el resto en Colombia. Igual se puede poner por vía parenteral, intratecal, epidural y transdérmica. Si agonistas, antagonistas, la naloxona, no lo tenemos acá. Antagonista, la naloxona. Entonces, los analgésicos de acción central, los opioides, los principios generales de prescripción, tenemos que hacer una titulación lenta. Cuando comenzamos con un paciente oncológico virgen de opioides, o sea, que haya tomado quizás paracetamol, tramadol o codeína, se le considera casi virgen opioides porque son opioides menores. Virgen opioides mayores, tú tienes que comenzar con una dosis mínima. Por ejemplo, comienzo con 2.5 miligramos de morfina comienzo por vía endovenosa. Entonces, si le voy a poner 2.5 miligramos cada 6 horas, ¿cuánto es en 24 horas? 10 miligramos. Entonces, si con esos 10 miligramos en 24 horas yo he obtenido una respuesta positiva del paciente, pues súper bien. ¿Por qué? Porque ya ese paciente va a hacer su dosis, pero me dice a las 24 horas, doctora, no, me sigue doliendo y me duele igual. Entonces yo tengo que sacar el total más un 10% para dejarle rescates. Por ejemplo, si han sido 10 miligramos, los rescates deben ser de 1 miligramo, ¿no? Una cosa así. Ya, puedo dejar 3, 4 rescates al día. Y al final del día tengo que sumar todos los rescates más la dosis total. Digamos, pues 5 miligramos de rescate más 10 que utilizó. Son 15 miligramos. De esos 15 miligramos tengo que dividirlo entre 4. Quizás ya le va a tocar 3.5, una cosa así. De esos 3.5 tengo que sacar el 10% que va a ser su dosis de rescate. Entonces tengo que subir muy lentamente, tengo que hacer la titulación. Los rescates es el mismo opioide del 10% de la dosis basal. El concepto es dosis-respuesta. Si el paciente tiene una respuesta positiva, ahí lo dejo. Cada paciente es diferente, es individualizado, y hay que tener consideraciones especiales en adultos mayores, en niños, en pacientes con insuficiencia hepática y insuficiencia renal. Quizás en pacientes con insuficiencia renal lo que voy a utilizar van a ser los parches de buprenorfina, porque ellos no tienen excreción renal. Su excreción es por esterasa plasmática. Entonces, acá vamos a ver cómo obtenemos la dosis de rescate, que es, dice, 10% de las dosis en 24 horas. Entonces, o también puedo darle el 50% de la dosis por horario estricto.
dar un número de dosis de rescate dependiendo de la dosis. Ya, acá vamos a hacer un ejemplito chiquito. Vamos a tener un paciente oncológico con un CA de Parkinson, ¿ya? Con una intensidad de dolor de 8 en 10, que solo pasa con sus fármacos y de ahí otra vez vuelve a subir. Entonces, recién este paciente está iniciando con morfina. ¿Ya? Ya la doctora ha ido por consultorio y ha estado recibiendo el paciente 60 miligramos de morfina cada 8 horas por vía oral. Entonces, ¿cuánto estará recibiendo por día? 180 miligramos. A ver, si es 180 miligramos en 24 horas por vía oral, esto tienes que dividirlo entre 3, que es de 1 a 3, no se olviden, para sacar la dosis endovenosa. 180 entre 3 igual 60. Ya, esa es tu dosis total en 24 horas. Tú le puedes dar el 10% de 60 miligramos por vía oral. ¿Cuánto será su 10%? ¿Cuánto? 10. No, 6. 6 miligramos. Sería su dosis de rescate de ese paciente. Entonces tú le puedes dejar 1, 2 o 3 dosis de rescate para que se ponga entre cada esas 8 horas. Bien. Tu paciente recibió 2 dosis de rescate porque la necesitó. Entonces, ya estamos hablando de endovenoso, ¿ah? Endovenoso. Si es endovenoso, pues los 60 lo vas a tener que sumar a esas 2 dosis, que serían 72 en total, ¿sí? O sea, 60 más 12, 72. Y tu nueva dosis de ese paciente va a ser 72 entre 3. O lo puedes dividir entre 4. Y esa sería tu nueva dosis del paciente. Ahora, su dosis de rescate 10. Ahora, si tú le quieres dar el 50% de la dosis, sería demasiado alto. 30 miligramos no le puedes dar a un paciente de dosis de rescate. Tendrías que darle siempre y cuando sea de vía oral. Entonces, todas las titulaciones generalmente las hacemos por vía oral o por vía endovenosa. Y damos 10% el rescate. O sea, esto vamos a tener que comenzar de poquitito. Si yo tengo 180 miligramos por vía oral, ya no va a estar bien. ¿Por qué? Porque el paciente va a comenzar a hacer efectos adversos. Entonces, si comienza a hacer efectos adversos o secundarios como estreñimiento, náuseas y todos los problemas que va a tener, entonces lo que sigue ya es pasarle a una vía subcutánea. Ahora se utilizan esas alitas que se llaman íntimas y se hace la dosis equianalgésica. Entonces le corresponderá 60 miligramos. Si le das 60 miligramos, entre 3, ¿cuánto le tienes que poner cada 8 horas? 20 miligramos de morfina subcutánea cada 8 horas. Y le tienes que dejar sus rescates de 6 miligramos de morfina si el paciente necesita. Puedes dejar un máximo de 2 o de 3. Al finalizar tu día, te dirá, doctora, con los 20 miligramos ya estoy bien. Entonces, cuando ya está mejor, ya no hay necesidad de subir. Esa es tu dosis del paciente. Y si te dicen que no está bien, vas a tener la necesidad de subir. Entonces, después, si ya no funciona eso, va a ser necesario que el paciente se le ponga un catéter para ponerle ya por vía endovenosa directamente. Y si no funciona ya con POR, recién se van a ir a la vía intratecal o epidural. Entonces, pero acá lo importante saber es que ustedes tienen que dar de la dosis total, tienes que dar el rescate, que es el 10% de la dosis en 24 horas. Estamos sacando 6 miligramos, es su dosis de rescate en 24 horas. Y esos 6 ustedes tienen que dividir, ¿no? Pueden darle 3 miligramos, 3 miligramos, o 2 miligramos, 2 miligramos. En realidad muy poquitos son 2 miligramos, no lo hacer como quieras. Entonces, acá tenemos una tabla de equivalencia equianalgésica. No es la que yo uso, pero es la que presentaba esta bibliografía. Entonces, podemos ver, a ver, vamos a ver de algo que tengamos, ¿ya? Entonces, acá tenemos morfina oral de 30 a 60 miligramos con morfina parenteral. La equivalencia es de 3 a 10. Morfina parenteral 10 y oral 30. ¿Sí? 10 miligramos de morfina parenteral equivale a 30 miligramos de morfina oral. Entonces, ahora, si queremos pasarle de morfina
venosas, así que no podemos utilizar eso, pero sí podemos utilizar un parche de trance, que es de 35 microgramos hora. O sea, si yo ya le estoy dando 10 miligramos, 60 miligramos de morfina oral, podría pasarle 35 microgramos de un parche de trance. A veces es muy complicado hacer las conversiones, entonces lo que usamos son las tablas energéticas que ya nos dicen cuánto debemos pasar. Lo que usamos habitualmente es morfina oral, parenteral, los parches de buprenorfina, que son estos, ¿ya? El fentanilo también, el fentanilo es una potencia muy elevada, así que no se usa para manejo ambulatorio. Y a la vez utilizamos los coadyuvantes, medicamentos concomitantes que pueden ser aquí para tratar lo que es, por ejemplo, el insomnio, la ansiedad, la depresión. Todos los pacientes van mezclados con psicotrópicos, ansiolíticos y antidepresivos. También utilizamos antieméticos, laxantes para los pacientes que se restringen. También utilizamos pacientes oncológicos muchas veces corticoides para poder ayudar a disminuir el dolor en caso de metástasis. Y utilizamos para el dolor neuropático antiepilépticos y neuromoduladores. Entonces, estos ayudantes y concomitantes, tenemos acá dentro de los neuromoduladores la gabapentina y la pregabalina. Son los más usados, por eso lo hemos considerado. Dentro de los anticonvulsivantes tenemos la carbamazepina y la difenidilidazolina. Pero ¿saben qué? Estos no tenemos. Solo tenemos carbamazepina y oxcarbamazepina y otros fármacos que han aparecido de nueva generación. Psicotrópicos, pues utilizamos ansiolíticos y antidepresivos, antieméticos de acción central tipo ondansetron. También podemos utilizar otro tipo de antieméticos, laxantes, hay múltiples acá, y protectores de la mucosa gástrica. Todos estos son los coadyuvantes que podemos utilizar en un paciente tanto oncológico o con dolor crónico. Y aquí va lo que es la escalera análisis. Entonces, ¿qué puede causar un manejo inadecuado del dolor? En el caso que nosotros no tengamos los conocimientos o conocimientos inadecuados del médico y de las enfermeras con respecto a la farmacología y las drogas analgésicas. Esquemas de administración que sean rígidos y mitos sobre analgésicos. Acá me refiero, te tengo que dar paracetamol cada 8 horas, cada 6 horas. Esto no es algo estricto. En dolor no es así. En dolor tú puedes darle paracetamol una vez al día y al paciente le va bien, o quizás solo es un placebo para el paciente, pero al paciente le funciona. O al paciente le puedes dar paracetamol 2 veces al día, o 3 veces al día, o 4 veces al día, porque estás llegando a tu dosis techo. Entonces, cada paciente es diferente. Y los esquemas de administración no son, se da así y es así. No, tú tienes que titular en cada paciente. Cada paciente es diferente. Y pues hay muchos mitos sobre lo que son, sobre todo los analgésicos opioides. Después ya les presentaré un videito. Y eso sería todo con lo que son fármacos. Les voy a poner un videito acá para que ustedes miren y veamos lo que es el mecanismo y vamos bien, a ver qué opinan.
¿Y qué pasa cuando tienes un dolor extremadamente fuerte e insoportable? Tranquilo, observa la calma, tenemos de en nuestro organismo producimos péptidos opioides, que entre comillas muy grandes podríamos llamar nuestra morfina endógena. Estos péptidos opioides son parte del sistema más efectivo que tenemos para inducir analgesia. Y de igual forma, los medicamentos opioides en la actualidad son los fármacos más potentes para controlar el dolor. Nosotros producimos varios tipos de péptidos opioides. Estos son cadenas cortas de aminoácidos que son capaces de activar a los receptores opioides. Los más conocidos y estudiados son las endorfinas, las encefalinas y las morfinas. A nivel de la sinapsis, cada péptido opioide va a activar un receptor específico. Las endorfinas van a activar el receptor mu, las encefalinas van a activar al receptor delta y los receptores kappa son activados por las dinorfinas. Los receptores opioides son proteínas de 7 segmentos transmembranales acoplados a una proteína GI. Cuando el receptor es activado por un péptido opioide, la proteína GI se disocia y va a producir una disminución en los niveles de AMP cíclico y un incremento en los niveles de EMP cíclico. A su vez, va a inducir la salida de potasio a través de canales de potasio, lo que hace que la célula pierda cargas positivas, dejando el potencial de membrana más negativo. Además de esto, va a impedir el ingreso de cargas positivas a la célula y activando los canales de calcio, impidiendo el flujo de calcio hacia el espacio intracelular. Eso es muy claro, pero ¿cómo los opioides producen analgesia? Cuando recibes un estímulo doloroso, ese impulso nervioso es transportado por una neurona nociceptiva, es decir, de dolor, que va desde la periferia hasta la médula espinal. Ya en la médula espinal se realiza una sinapsis con una segunda neurona nociceptiva, que lleva el impulso nervioso desde la médula espinal hasta el tálamo, en la mitad del cerebro. En el tálamo se hace una sinapsis con una tercera neurona nociceptiva, que lleva ese impulso de dolor a las diferentes partes del sistema nervioso central. Y es en tu cerebro donde eres consciente del dolor. Pero también en tu sistema nervioso central se activan las neuronas de los núcleos del RAFE, que descienden por la médula espinal y van a hacer sinapsis con la primera y la segunda neurona nociceptiva. Estas neuronas de los núcleos del RAFE van a liberar serotonina como neurotransmisor, pero también liberan péptidos opioides. Esos péptidos opioides van a controlar de forma negativa la transmisión del impulso nervioso a nivel de esa sinapsis entre la primera y la segunda neurona de dolor, disminuyendo la cantidad de impulsos nerviosos que pasan hacia el sistema nervioso central. Y si los impulsos no llegan al cerebro, entonces se disminuye la sensación de dolor y por ende se produce analgesia. Para entender bien la acción de los péptidos opioides y fármacos opioides, vamos a observar de cerca lo que pasa a nivel de esa sinapsis en la médula espinal. Cuando llega el impulso nervioso a través de la primera neurona de dolor, desde la periferia a la terminal sináptica, se genera una entrada de sodio a través de canales de sodio, lo que va a producir que se abran canales de calcio, permitiendo la entrada de calcio al citoplasma. Y este calcio va a ser esencial para la liberación de glutamato. Este neurotransmisor va a activar en la neurona postsináptica sus receptores específicos, AMPA y NMDA, que al estar activos van a permitir la entrada de iones de sodio y calcio a la segunda neurona de dolor. Como los iones de sodio y de calcio son positivos, van a inducir que el potencial de membrana se vuelva ligeramente menos negativo, llegando hasta el umbral de despolarización y produciendo un potencial de acción. Y así se continúa transmitiendo el impulso nervioso hasta el sistema nervioso central. Por otro lado, desde los núcleos del RAFE en el tallo cerebral salen unas fibras nerviosas que descienden a lo largo de la médula espinal para hacer sinapsis con la primera y segunda neurona de dolor. Estas neuronas provenientes de los núcleos del RAFE van a liberar endorfinas que van a activar los receptores mu que están presentes en la primera neurona nociceptiva. Como describimos anteriormente, la acción del receptor mu va
médula espinal. Y cuando hay dolor, se transmiten impulsos por todas esas fibras y existen un gran número de neuronas que van hacia el sistema nervioso central y se genera un dolor de alta intensidad. Pero cuando los opioides actúan, como explicamos anteriormente, se disminuye el número de neuronas que liberan glutamato, disminuyendo el número de impulsos nerviosos que viajan hacia el sistema nervioso central. En conclusión, de todas esas señales de dolor que vienen de la periferia, los opioides interrumpen su transmisión y solo unas pocas de ellas continúan hacia tu cerebro y así se produce el efecto de analgesia. Estos efectos hacen que el impulso nervioso que viene desde la periferia no se pueda seguir transmitiendo cuando éste llegue a la terminal sináptica. Además, se disminuye la entrada de calcio en la terminal sináptica y como consecuencia se disminuye la liberación de glutamato. Pero eso no es todo. También hay una acción de los opioides en la segunda neurona de dolor. Y cuando se activa el receptor mu, se genera una salida de iones de potasio, lo que nos hiperpolariza la membrana. Y como también se había disminuido la liberación de glutamato, hay menos activación de los receptores AMPA y NMDA. Sumado a esto, los canales de calcio están inhibidos por la acción del receptor mu. Todo esto disminuye el flujo de iones de sodio y calcio al interior de la neurona. Y esta no puede llegar a su umbral de despolarización y no se genera un potencial de acción. En resumen, los efectos principales de los opioides a nivel de médula espinal son disminuir la liberación de glutamato y dificultar la generación de impulsos nerviosos. Pero también existen efectos de los opioides en el sistema nervioso central. En general, los fármacos opioides van a funcionar como depresores del sistema nervioso central. En la década de 1970 se empezaron a investigar los efectos de los opioides en el núcleo accumbens. Se entrenó a un grupo de ratas para presionar un botón y se les suministraba comida. Después, a los roedores se les daba la opción de presionar otro botón, con el cual recibían una microinyección de morfina en el núcleo accumbens. Como resultado, las ratas solo presionaban el botón que les hacía la microinyección de morfina y se olvidaban de la comida. El experimento se suspendió cuando las ratas empezaron a perder masivamente peso. Estos experimentos mostraron la presencia de opioides en el núcleo accumbens. Posteriormente, se hicieron otro tipo de experimentos. Se colocaban las ratas a caminar sobre una superficie caliente a 55 grados Celsius y se cronometraba el tiempo hasta que, debido al dolor, levantaran las patas. Pero cuando se inyectaba morfina en el núcleo accumbens, se suprimía la sensación de dolor cuando las ratas caminaban sobre la superficie caliente. Esos experimentos mostraban el efecto que tenían los fármacos opioides en el sistema nervioso central para inducir analgesia. También esos efectos sobre el sistema nervioso central van a estar relacionados con uno de los efectos adversos más nocivos de los fármacos opioides, que discutiremos en otro video, que es el problema de farmacodependencia. Espero que hayas aprendido mucho. No olvides compartirlos con tus amigos y colegas en tus redes sociales favoritas. Y todavía tienes muchos videos más para explorar. Hasta la vista. Este video ha quedado un poco más claro todo lo que es la fisiología o la fisiopatología también de los opioides. Ahora, después de todo, ustedes quieren descansar un ratito, la continuamos. ¿Damos un respiro? Sí, sí, sí. Porque después de eso vamos a hablar